La Edad Media, un período que abarca 1000 años de la historia europea, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV, es una época que a menudo se percibe a través del velo de la distancia y la diferencia. Sus costumbres, su cosmovisión y, de manera particular, sus hábitos más íntimos como el sueño, nos revelan una sociedad cuyas prácticas se alejaban drásticamente de nuestras experiencias modernas. La noche medieval no era un mero interludio de oscuridad pasiva, sino un lienzo sobre el que se proyectaban miedos ancestrales, profundas creencias religiosas, la dura realidad de la supervivencia y una serie de rituales que hoy nos parecen cuanto menos extraordinarios. Despojémonos de nuestra concepción contemporánea del descanso como un acto solitario, continuo y privado, y adentrémonos en el misterioso y multifacético mundo del sueño medieval. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. El sueño segmentado o bifásico. De todos los rituales y costumbres de sueño de la Edad Media, el sueño segmentado o bifásico es, sin duda, el más revelador de la profunda divergencia entre el descanso medieval y el contemporáneo. Lejos de la aspiración moderna de 8 horas de sueño ininterrumpido, las fuentes históricas, desde diarios personales y cartas hasta textos médicos, obras literarias como los cuentos de Canterbury de Chaucer, y hasta registros judiciales, sugieren que la norma en las sociedades preindustriales europeas era un patrón de sueño dividido en 2 fases principales, separadas por un período de vigilia. Este patrón no era una anomalía ligada al insomnio, sino una práctica universalmente aceptada y, para muchos, profundamente valorada. El ciclo comenzaba con el primer sueño, o premier somme en francés, o primo sonno en italiano, que iniciaba poco después del anochecer. En un mundo desprovisto de iluminación artificial eficiente y económica, la oscuridad se volvía una barrera natural para la mayoría de las actividades productivas. Así, la gente se retiraba a sus lechos temprano, a menudo entre las 8 y las 10 de la noche. Esta primera fase de sueño era típicamente la más profunda, durando unas 3 o 4 horas, y servía para satisfacer la necesidad fisiológica más apremiante de descanso después de un día de arduo trabajo manual. La profundidad de este sueño inicial permitía al cuerpo una rápida recuperación y preparación para el período de vigilia que se avecinaba. Luego, de manera natural y esperada, la mayoría de los individuos despertaban en medio de la noche, para un período de vigilia que podía extenderse entre 1 y 3 horas. Esta vigilia del primer sueño, o la guardia, no era un momento de frustración o aburrimiento. Por el contrario, se aprovechaba para una sorprendente variedad de actividades que se beneficiaban de la tranquilidad de la noche y la ausencia de las distracciones diurnas. Para los campesinos, este era un momento propicio para atender a los animales, revisar los aperos de labranza o preparar discretamente la comida para el día siguiente. Las mujeres podían dedicarse a labores domésticas silenciosas, como remendar ropa, hilar lana o tejer a la luz tenue de una vela o del resplandor del hogar. Estas tareas se realizaban con una calma que el ajetreo del día no permitía. Más allá de las labores domésticas, este intervalo nocturno era un tiempo de profunda interacción social y personal. Dada la prevalencia del compañerismo en la cama, era el momento ideal para la intimidad conyugal, lejos de las miradas de los niños u otros miembros del hogar que compartían el mismo espacio. Las parejas podían conversar en voz baja, compartir preocupaciones, planificar el futuro o simplemente disfrutar de la cercanía. Los padres podían atender a los bebés que se despertaban o calmar a los niños inquietos. Era también el momento privilegiado para la narración oral de historias, leyendas y chismes, una forma vital de transmisión cultural y entretenimiento en una sociedad predominantemente analfabeta. Los sueños de la primera parte de la noche, que a menudo eran vívidos, se compartían y se interpretaban en este espacio íntimo, buscando presagios o significados ocultos. Pero quizás la actividad más significativa y generalizada durante esta vigilia nocturna era la de carácter espiritual. La quietud y oscuridad de la noche se consideraban especialmente propicias para la oración, la meditación y la reflexión religiosa. Lejos de las distracciones y el ruido del día, se creía que la mente estaba más abierta a la comunión con Dios. La gente leía pasajes bíblicos o libros de horas. Aquellos pocos que poseían la habilidad y el recurso recitaban salmos de memoria
o se dedicaban a la contemplación silenciosa de sus vidas espirituales. En los monasterios, este patrón de sueño segmentado estaba formalizado en las horas canónicas. Monjes y monjas se levantaban en medio de la noche para las oraciones de maitines y laudes, interrumpiendo deliberadamente su descanso para cumplir con sus obligaciones religiosas comunitarias. Este era un aspecto central de la disciplina monástica, un testimonio de la dedicación a Dios incluso en las horas más profundas de la noche, y un ejemplo de cómo esta forma de sueño no solo era aceptada, sino institucionalizada y sacralizada. Después de este período de actividad y contemplación, la gente volvía a conciliar el segundo sueño, o sueño de la mañana, que duraba hasta el amanecer o hasta el momento de retomar las labores diarias con la luz del sol. Este segundo segmento del sueño podía ser más ligero y a menudo se asociaba con sueños más vívidos y memorables, lo que contribuía a su importancia en la oniromancia medieval. La razón de la desaparición de este patrón de sueño bifásico en la sociedad occidental moderna es un tema de fascinante debate histórico y científico. Historiadores como A. Roger E. Kirch han postulado que el sueño segmentado era el patrón de descanso natural del ser humano, prevalente en sociedades preindustriales donde la vida estaba más ligada a los ciclos naturales de luz y oscuridad. La invención y proliferación de la iluminación artificial, primero las lámparas de gas, luego la electricidad, a partir del siglo XVIII y XIX, junto con las demandas de la revolución industrial y su énfasis en la eficiencia y la productividad, transformaron radicalmente nuestros patrones de sueño. Las fábricas requerían turnos fijos e ininterrumpidos, y la luz artificial permitió la extensión de la jornada laboral y social hasta bien entrada la noche. El concepto de 8 horas de sueño continuo se popularizó y se convirtió en la norma médica y social. Sin embargo, estudios científicos modernos han demostrado que cuando se priva a los individuos de luz artificial, sus patrones de sueño tienden a volver a esta configuración bifásica, lo que sugiere una base biológica subyacente para este antiguo ritual de descanso. Así, la polifásica y segmentada noche medieval no era una peculiaridad de una época, sino quizás una resonancia de la propia naturaleza humana en un mundo en sintonía con los ritmos cósmicos. 2. La hora de acostarse y el ambiente de la habitación. La llegada del crepúsculo en la Edad Media no era solo una transición del día a la noche. Era un aviso ineludible para la mayoría de la población de que era hora de retirarse al lecho. Sin la omnipresencia de la luz eléctrica, la oscuridad era un factor limitante y coercitivo que dictaba los ritmos de la vida. Las actividades al aire libre se volvían peligrosas, y las tareas manuales en interiores imposibles sin una iluminación eficiente. Las velas de sebo y las lámparas de aceite, hechas de grasas animales o vegetales, eran caras, humeantes y producían una luz tenue y parpadeante. Su uso se restringía a lo mínimo indispensable, a menudo solo para un breve período de oración o preparación antes de dormir. La frugalidad dictaba que se acostaran tan pronto como la oscuridad impedía la productividad, optimizando el uso de la valiosa luz diurna. El ambiente de la habitación donde se desarrollaba el acto de dormir era, para los estándares actuales, crudo, multifuncional y a menudo incómodo. La oscuridad no era total. Incluso en las noches sin luna, la luz de las estrellas o el resplandor difuso del hogar central, que solía ser el mismo donde se cocinaba y se calentaba la casa durante el día, rompía la negrura absoluta. Las ventanas pequeñas y escasas en las casas humildes carecían de cristales, que eran un lujo excepcional. En su lugar, se cubrían con toscas contraventanas de madera o, en ocasiones, con pieles animales o telas gruesas, que ofrecían escasa protección contra el viento y la lluvia, y dejaban pasar pequeñas filtraciones de luz y aire. El frío era, sin lugar a dudas, uno de los elementos más desafiantes del ambiente nocturno medieval. Las casas, construidas con materiales básicos como madera, adobe, piedra sin argamasa o, en el caso de las más pobres, simples estructuras de ramaje y barro, carecían de cualquier tipo de aislamiento moderno. Las rendijas en paredes, puertas y ventanas eran comunes, permitiendo que el aire gélido penetrara sin impedimentos. El calor del hogar se disipaba rápidamente una vez que el fuego se reducía o se cubría para la noche. Para combatir este frío penetrante, la gente dormía con múltiples capas de ropa, a menudo con la misma vestimenta que habían usado durante el día. Se cubrían con gruesas mantas de lana áspera,
colchas de retazos hechas en casa o pieles de animales. La cama misma se convertía en un refugio térmico vital. En las moradas nobles, las camas con dosel y cortinas pesadas, a menudo de lana o terciopelo, no eran solo un símbolo de estatus, sino una necesidad práctica. Creaban un microclima cerrado que atrapaba el calor corporal, protegiendo al durmiente de las corrientes de aire y de las bajas temperaturas del resto de la habitación. Los sonidos eran una parte inherente de la experiencia de dormir. El silencio total era una rareza. Dentro de la vivienda se escuchaban los crujidos de la madera al enfriarse, el ulular del viento a través de las aberturas, el ocasional suspiro o ronquido de los otros durmientes, y el crepitar final de las brasas. Fuera, los ruidos de la naturaleza eran un telón de fondo constante, el aullido distante de los lobos o los perros salvajes, el ulular de los búhos, el canto de los grillos en verano o el croar de las ranas en charcos cercanos. En las ciudades, se añadían los gritos de los guardias nocturnos que patrullaban las calles, el eco de pasos solitarios en los adoquines o el murmullo de un arroyo. Esta constante sinfonía nocturna sugiere que la gente medieval tenía una mayor tolerancia al ruido durante el sueño, a diferencia de nuestra búsqueda moderna de entornos silenciosos. Los olores también impregnaban el espacio de dormir, contribuyendo a la atmósfera multisensorial. El persistente aroma a humo de leña, resultado de la cocina y la calefacción con fuego abierto, se mezclaba con el olor a humedad, a cuerpos sin lavar, dada la escasez de agua y la rudimentaria higiene personal, y a los animales domésticos que a menudo compartían el espacio vital. Los restos de comida del día o el olor a la paja de los colchones, que se humedecía y descomponía con el tiempo, añadían complejidad a este mosaico olfativo. Los olores eran más intensos por la noche, cuando la ventilación era limitada. Los ambientadores eran inexistentes. La nariz medieval estaba habituada a una gama de aromas que hoy nos resultaría abrumadora. En las viviendas campesinas y en los hogares urbanos más humildes, la habitación para dormir era con frecuencia el mismo espacio principal donde transcurría toda la vida diaria. La cama podía ser un simple colchón de paja, un paliace que se extendía sobre el suelo o sobre una tosca estructura de madera. La paja, aunque se renovaba ocasionalmente, quizás 1 o 2 veces al año, se compactaba, atraía insectos y roedores y se humedecía. En los hogares más pobres, incluso algunos animales de granja pequeños, como gallinas o lechones, podían ser llevados al interior durante las noches más frías, contribuyendo a la carga de sonidos, olores y parásitos. En los castillos y las mansiones de la nobleza y los burgueses adinerados, las condiciones eran, por supuesto, más refinadas. Se disponía de habitaciones más grandes, a menudo con chimeneas individuales para una mejor calefacción. Las camas eran más elaboradas, con armazones de madera tallada y doseles imponentes con cortinas pesadas de lana, lino o incluso terciopelo. Estas cortinas, además de su función estética y de estatus, eran cruciales para atrapar el calor corporal y crear un microclima más cálido y en cierta medida más privado dentro del lecho. Sin embargo, incluso en estos entornos, la privacidad total era rara. Era una práctica común que sirvientes y personal doméstico durmieran en la misma habitación que sus señores o en antecámaras directamente conectadas a la cámara principal. Este arreglo no solo era por conveniencia, para atender rápidamente las necesidades del señor o la señora, sino también por seguridad y como un signo de estatus. Guardias personales o sirvientes de confianza dormían en la entrada de la habitación, proporcionando una capa de protección contra intrusos o ataques. En esencia, la hora de acostarse en la Edad Media era un acto de profunda adaptación a un ambiente que era crudo, frío, oscuro y ruidoso. No se buscaba la comodidad perfecta o el silencio sepulcral, sino un refugio práctico y a menudo comunal, donde el cuerpo pudiera encontrar el descanso necesario para enfrentar las exigencias del día siguiente y para navegar el misterioso interregno de la noche fragmentada. Era una experiencia ineludiblemente sensorial, una lección de resiliencia ante las limitaciones tecnológicas y un testimonio de la conexión íntima del ser humano con los ritmos naturales de su entorno. Daily Like, suscríbete y comparte. 3. Compañerismo en la cama. La idea de una cama como un santuario personal, un espacio exclusivamente privado o conyugal, es una concepción que emergió con fuerza mucho después de la Edad Media. Para el hombre y la mujer medieval, la cama,
y por extensión el acto de dormir, era con asombrosa frecuencia una experiencia comunitaria, social y eminentemente práctica, dictada por la necesidad económica, la costumbre arraigada y las estructuras jerárquicas de la sociedad. La privacidad individual, tal como la entendemos hoy, era un lujo escaso, rara vez valorado como tal, y en muchos contextos simplemente inexistente o incluso indeseable. Para la gran mayoría de la población medieval, es decir, los campesinos, artesanos y la gente común, el espacio habitable era un bien preciado y limitado. Las viviendas eran modestas, a menudo consistiendo en una única habitación multifuncional donde toda la familia vivía, comía, realizaba sus labores diarias y, por supuesto, dormía. En este entorno, la cama era, por absoluta necesidad, un espacio compartido por múltiples individuos, padres, hijos de diversas edades, hermanos, y a veces abuelos, parientes extendidos o incluso huéspedes, se amontonaban en el mismo lecho. Este podía ser un simple colchón de paja o heno, un payase o payase, extendido sobre el suelo o sobre una estructura de madera básica. La cercanía física de varios cuerpos era una estrategia fundamental y efectiva para combatir el frío penetrante en casas rudimentariamente construidas y mal aisladas. El calor corporal colectivo ofrecía una defensa vital contra las gélidas temperaturas nocturnas, una solución práctica y universal. Dormir cuchara, es decir, uno detrás de otro, no era solo una posición cómoda, sino una técnica probada para maximizar la conservación del calor corporal. La noción de que cada niño tuviera su propia cama era impensable. Incluso la pareja conyugal a menudo compartía el lecho con sus hijos pequeños, ya que mantener a los bebés cerca garantizaba su calor, facilitaba la alimentación nocturna y proporcionaba una sensación de seguridad mutua. Esta práctica de dormir en grupo no era vista como una peculiaridad o un signo de pobreza, sino como la norma cultural y una manifestación de la profunda interdependencia dentro de la unidad familiar y la comunidad. La supervivencia de un individuo, especialmente en un entorno rural y autosuficiente, a menudo dependía del bienestar colectivo y del apoyo mutuo. Además del beneficio del calor, la presencia de otros cuerpos ofrecía una sensación palpable de seguridad psicológica y física en un mundo donde los peligros de la noche, desde el ulular de los animales salvajes y el crepitar de un incendio hasta la amenaza de ladrones o intrusos, eran muy reales y aterradores. La compañía en la cama era, en cierto modo, una forma tangible de protección comunitaria, una red de seguridad contra las incertidumbres de la oscuridad. En los hogares más acomodados, las casas de mercaderes adinerados y, particularmente, en los castillos y mansiones de la nobleza, las condiciones de sueño eran más lujosas en cuanto a materiales, pero el principio del compañerismo en la cama no siempre se desvanecía. Aunque los nobles disponían de habitaciones más grandes y camas más elaboradas, a menudo con armazones de madera tallada y doseles imponentes con cortinas pesadas de lana, lino o incluso terciopelo, la privacidad absoluta seguía siendo una rareza. Era una práctica común y esperada que sirvientes y personal doméstico durmieran en la misma habitación que sus señores, o en antecámaras directamente conectadas a la cámara principal. Este arreglo no se debía únicamente a la conveniencia de tener personal a mano para atender cualquier necesidad nocturna, también era una cuestión de seguridad y estatus. La presencia de guardias personales o sirvientes de confianza durmiendo en la entrada de la habitación principal, o incluso a los pies de la cama del señor o la señora, como el valet de chambre o la dama de compañía, proporcionaba una capa vital de protección contra posibles ataques o intrusos. Era un símbolo de la importancia del señor, que requería protección incluso mientras dormía. La hospitalidad medieval también cimentaba esta cultura de la cama compartida. Los viajeros, peregrinos o mercaderes que se detenían en posadas, monasterios o casas particulares, a menudo se encontraban compartiendo una cama, no solo con otros viajeros desconocidos, sino incluso con los miembros de la familia anfitriona si el espacio era limitado. La escasez de camas individuales en las posadas y el deseo de maximizar el uso del espacio significaban que era habitual que varias personas sin relación durmieran en la misma cama grande o sobre colchones extendidos en el suelo en dormitorios comunes. Esta práctica, aunque exponía a los viajeros a riesgos de transmisión de enfermedades y de robos, era una parte aceptada y esperada de la experiencia de viaje, una manifestación de la pragmática necesidad de cobijo. La presencia de animales domésticos en los dormitorios, especialmente perros y gatos,
era también muy común, particularmente en los hogares humildes. Estos animales no solo ofrecían compañía, sino que también contribuían con calor adicional y servían como un sistema de alerta temprana ante roedores, insectos o la presencia de intrusos. En algunas zonas rurales, animales de granja pequeños podían ser llevados al interior de la vivienda durante las noches más frías, añadiendo otra capa a la vida compartida del espacio de sueño. Las consecuencias de este compañerismo en la cama eran multifacéticas. Si bien fomentaba una profunda cercanía familiar, la interdependencia y una sensación de seguridad colectiva, también implicaba una ausencia casi total de privacidad personal. La intimidad conyugal, aunque ocurría, debía llevarse a cabo en un contexto de potencial interrupción o con la conciencia de otros presentes, lo que indudablemente influiría en las dinámicas relacionales y los tiempos elegidos para tales actos. Además, la proximidad física constante inevitablemente aumentaba la velocidad de propagación de enfermedades y parásitos como pulgas, piojos y chinches, lo que contribuía significativamente a las condiciones sanitarias generales de la época y a las constantes irritaciones corporales que eran una parte aceptada de la vida diaria. En síntesis, la cama compartida en la Edad Media no era una anomalía social, sino una expresión fundamental de la solidaridad comunitaria, una respuesta pragmática a las limitaciones económicas y de espacio, y una adaptación necesaria a las duras realidades de la vida. El acto de dormir no era un refugio solitario, sino un momento de unión, calor y seguridad colectiva en la inmensidad y los peligros de la noche medieval. Era un testimonio elocuente de cómo la vida en comunidad se extendía y moldeaba incluso los momentos más íntimos y personales del descanso humano. 4. Objetos y amuletos para un buen descanso. En un mundo medieval donde la comprensión científica de la enfermedad y el peligro era rudimentaria, y donde la vida estaba impregnada de lo sobrenatural, el sueño era considerado un estado de extrema vulnerabilidad. Se creía que mientras el cuerpo descansaba, el alma podía quedar expuesta a ataques de fuerzas malignas, demonios, brujas o espíritus inquietos. Para conjurar estos peligros y asegurar un sueño tranquilo y protegido, la gente medieval no se fiaba únicamente de la oración, recurría a una intrincada amalgama de objetos y amuletos que a menudo difuminaban la línea entre la piedad religiosa genuina y las arraigadas creencias supersticiosas, creando un tapiz de protección que se extendía por el dormitorio. La fe religiosa era, sin lugar a dudas, el pilar central que sostenía la cosmovisión medieval, y su influencia se extendía directamente al lecho de muerte y al acto de dormir. Las oraciones antes de acostarse eran una costumbre casi universal, una práctica diaria que trascendía las clases sociales. Desde el campesino analfabeto que recitaba un simple Padre Nuestro y un Ave María antes de cerrar los ojos, hasta el noble que realizaba un conjunto más elaborado de plegarias extraídas de un suntuoso libro de horas, la oración nocturna era percibida como un escudo espiritual indispensable. Las consecuencias de este compañerismo en la cama eran multifacéticas. Si bien fomentaba una profunda cercanía familiar, la interdependencia y una sensación de seguridad colectiva, también implicaba una ausencia casi total de privacidad personal. La intimidad conyugal, aunque ocurría, debía llevarse a cabo en un contexto de potencial interrupción o con la conciencia de otros presentes, lo que indudablemente influiría en las dinámicas relacionales y los tiempos elegidos para tales actos. Además, la proximidad física constante inevitablemente aumentaba la velocidad de propagación de enfermedades y parásitos como pulgas, piojos y chinches, lo que contribuía significativamente a las condiciones sanitarias generales de la época y a las constantes irritaciones corporales que eran una parte aceptada de la vida diaria. En síntesis, la cama compartida en la Edad Media no era una anomalía social, sino una expresión fundamental de la solidaridad comunitaria, una respuesta pragmática a las limitaciones económicas y de espacio, y una adaptación necesaria a las duras realidades de la vida. El acto de dormir no era un refugio solitario, sino un momento de unión, calor y seguridad colectiva en la inmensidad y los peligros de la noche medieval. Era un testimonio elocuente de cómo la vida en comunidad se extendía y moldeaba incluso los momentos más íntimos y personales del descanso humano. 4. Objetos y amuletos para un buen descanso.
En un mundo medieval donde la comprensión científica de la enfermedad y el peligro era rudimentaria, y donde la vida estaba impregnada de lo sobrenatural, el sueño era considerado un estado de extrema vulnerabilidad. Se creía que mientras el cuerpo descansaba, el alma podía quedar expuesta a ataques de fuerzas malignas, demonios, brujas o espíritus inquietos. Para conjurar estos peligros y asegurar un sueño tranquilo y protegido, la gente medieval no se fiaba únicamente de la oración, recurría a una intrincada amalgama de objetos y amuletos que a menudo difuminaban la línea entre la piedad religiosa genuina y las arraigadas creencias supersticiosas, creando un tapiz de protección que se extendía por el dormitorio. La fe religiosa era, sin lugar a dudas, el pilar central que sostenía la cosmovisión medieval, y su influencia se extendía directamente al lecho de muerte y al acto de dormir. Las oraciones antes de acostarse eran una costumbre casi universal, una práctica diaria que trascendía las clases sociales. Desde el campesino analfabeto que recitaba un simple Padre Nuestro y un Ave María antes de cerrar los ojos, hasta el noble que realizaba un conjunto más elaborado de plegarias extraídas de un suntuoso libro de horas. La oración nocturna era percibida como un escudo espiritual indispensable. Estas plegarias no eran meras palabras recitadas de memoria, sino súplicas fervientes para invocar la protección divina de Dios, de la Virgen María, considerada la intercesora por excelencia y refugio de los pecadores, y de una miríada de santos patronos específicos. Se pedía resguardo contra los peligros tangibles de la noche, ladrones, incendios, enfermedades y, crucialmente, contra las amenazas espirituales, las tentaciones demoníacas, los malos sueños enviados por el diablo, la posibilidad de ser víctima de íncubos y súcubos, y el temor de morir en pecado mientras se dormía, lo que podría condenar el alma. La familia a menudo oraba unida, con la cabeza de familia, el pater familias, guiando el rezo y asegurando que todos los miembros se encomendaran a la protección divina. Complementando la oración, la presencia física de objetos religiosos bendecidos era fundamental para la seguridad nocturna. Crucifijos de madera, metal o incluso huesos se colgaban prominentemente sobre la cama, en la cabecera, o se colocaban sobre una mesilla de noche, si existía, o en una repisa cercana, sirviendo como guardianes silenciosos. Se creía que la cruz, símbolo de la redención de Cristo, poseía un poder inmenso para repeler a las fuerzas oscuras. Las imágenes de santos o de la Virgen con el Niño Jesús, ya fueran pintadas en tablillas, talladas en madera o marfil, o representadas en tapices, también se ubicaban estratégicamente en la habitación para velar sobre el durmiente. La devoción a santos específicos como San Miguel Arcángel, protector contra el mal, Santa Bárbara, protectora contra la muerte súbita, o San Cristóbal, protector de los viajeros y contra peligros inesperados, a menudo se manifestaba en la presencia de sus imágenes o estatuillas. Las reliquias sagradas, ya fueran fragmentos de huesos de santos, trozos de tela que supuestamente habían tocado el cuerpo de un mártir, o incluso simples objetos bendecidos por un sacerdote, eran altamente valoradas y se guardaban con reverencia cerca del lecho de los enfermos o de aquellos que buscaban una protección especial. La creencia era que el mero contacto o la proximidad a estos objetos imbuía el espacio de un poder sobrenatural inquebrantable, creando un aura de santidad alrededor del durmiente. El agua bendita, obtenida de la iglesia local, se usaba con frecuencia, rociada sobre la cama o en las 4 esquinas de la habitación antes de dormir, era vista como una barrera purificadora contra la intrusión de espíritus malignos, enfermedades o influencias demoníacas. Sin embargo, en paralelo a la ortodoxia religiosa y a menudo entrelazadas con ella de manera inextricable, florecía un rico y diverso tapiz de creencias populares y supersticiones heredadas de tradiciones paganas precristianas o desarrolladas a lo largo del tiempo. Las hierbas y plantas jugaban un papel crucial en este ámbito. Se creía que ciertas especies vegetales poseían propiedades apotropaicas, que alejan el mal, o sedantes cuando se utilizaban de maneras específicas en el dormitorio. La lavanda, conocida por su aroma calmante y sus supuestas propiedades purificadoras, se colocaba bajo la almohada o se colgaba en pequeños saquitos de tela para inducir un sueño reparador y alejar los malos sueños.
La manzanilla y la valeriana se usaban comúnmente en infusiones con propósitos similares, buscando la relajación y el adormecimiento natural. Pero la superstición iba más allá de lo meramente sedante. El ajo, por ejemplo, se colocaba bajo la almohada o se colgaba en las ventanas y puertas, no solo para repeler a los vampiros, una creencia que se consolidaría en siglos posteriores y en ciertas regiones, sino de manera más general para ahuyentar a cualquier espíritu maligno, íncubo, súcubo o criatura nocturna que pudiera intentar entrar. El hipérico, conocido como hierba de San Juan, una planta venerada desde tiempos precristianos, se colgaba sobre las puertas y ventanas para proteger contra las brujas, el mal de ojo y los maleficios, y también podía colocarse directamente en la cama o debajo del colchón para evitar las pesadillas y atraer buenos sueños. La ruda era otra planta protectora potente contra la brujería y los malos espíritus. Se creía que el muérdago colgado sobre la cama no solo promovía el amor, sino que también protegía contra los demonios oníricos y las pesadillas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.